Bien, buenas noches, Víctor. Buenas Muchísimas noches. gracias por haber aceptado la invitación, ¿no? Sobre todo porque justamente no nos conocemos, ¿no? Y algo que también la gente debe entender que la ciencia no solamente es un conjunto de conocimientos, que a veces atrae, ¿no? Pero la ciencia une. La reunión de hoy día se ha dado justamente por eso. Lo que nos ha unido es la ciencia. Claro, tú me escribiste y me di cuenta que también te dedicabas a la divulgación. Yo dije, bueno, somos tan pocos los que nos dedicamos a la divulgación acá en este país que hay que conginar esfuerzos, ¿no? Y lo que quiero es, yo quisiera que se multiplique, ¿no? Que justo lo que estábamos conversando antes, ¿no? Que aumente la gente que le interese la ciencia y de esa manera va a aumentar también la oferta de ciencias, ¿no? Exacto, muy bien. Hay algo que muchas veces se conversa acá en el Perú, ¿no? Que es, bueno, que la educación está mal, que el ministerio no cumple su papel, los profesores, que el director, y bueno, y acá a veces somos expertos buscando culpables, ¿no? Y a veces nos hace falta mirarnos un poco, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por sumar esfuerzo? Dime, para ti, ¿qué tan importante, muy aparte de lo que vamos a hablar acerca de otros factores, los libros que a unos le dan en casa? ¿Qué tanto influye en el gusto por conocer las cosas? Sí, uno normalmente, bueno, sobre todo antes cuando no había internet, se acercaba a los libros que tenían en la casa, ¿no? En mi casa, por ejemplo, habían libros de básicamente derecho, política, y no eran temas que me interesaran mucho, ¿no? Apreciaba bastante los libros de ciencia. Yo creo que es siempre importante tener libros de ciencia, porque la ciencia trata de temas universales, ¿m? No de convenciones sociales que podrían cambiar. Tú puedes conversar con un marciano sobre ciencia si tuvieras un lenguaje en común, eh, para, eh, pero los conceptos van a existir también en culturas extraterrestres con tecnología. Van a descubrir la gravedad, van a descubrir las fórmulas de Newton, de Einstein, tarde o temprano, ¿no? Pero va a ser difícil encontrar una sociedad que sea idéntica a la sociedad peruana, por ejemplo, o que tenga las mismas reglas. Habría que ver qué tan universales son las reglas, ¿no? Pero no, los libros son fundamentales y sobre todo el no matar la curiosidad, justo lo que estamos hablando, ¿no? Los niños son naturalmente científicos o cuestionadores y se preguntan por cosas ordinarias a veces y los adultos responden, oye, es obvio que eso es así o asá, y así matan un poco la curiosidad. Esas preguntas son entretenidas o son plausibles porque a veces ni los padres saben la respuesta. Por ejemplo, un niño puede preguntar a su padre qué es una estrella, ¿no? Y a veces los padres no saben que las estrellas son soles, que están muy lejos, ¿no? Dicen, simplemente son cosas que brillan, que están lejos, pero no pueden explicar realmente lo que es una estrella o no pueden llegar a las metáforas para que el niño entienda la magnitud del universo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede inspirar. Yo creo que los padres no tienen que ser expertos en ciencia, pero sí tener el criterio suficiente, tal vez leer unos libros de divulgación, yo diría una literatura básica, tal vez La magia de la realidad de Richard Dawkins, que es un libro para niños, adolescentes y adultos también. Ver tal vez documentales de ciencia con los niños, los de Cosmos, que están muy buenos. Eh, y de esa manera inspirar, ¿no? Comprar cosas, por ejemplo, un regalo puede ser un microscopio, ¿no? El microscopio es muy entretenido para un niño que puede observar cosas muy pequeñas que no vería solamente con los ojos, ¿no? Entonces, el niño descubre con el microscopio que hay un microcosmos, ¿no? Y eso puede incentivar un El interés por la asombro, biología por o ejemplo, el claro. asombro, ¿no? Que eso te motiva también a investigar. Hace rato, por ejemplo, decías algo bastante interesante, ¿ya? Y quizás a muchas personas les ha pasado, las metáforas, las maneras didácticas de contar las cosas, ¿no? Una experiencia personal era mi papá. Es una cuestión bastante personal, no solo contar, pero hasta como una cuestión de metáforas. Mi papá me contaba bastantes cuentos cuando yo era niño para que yo me duerma, ¿no? Con los años, ya estando en la universidad y agarrando otros libros, ¿no? Me di cuenta que no eran cuentos, eran historias de la ciencia. Entonces, la única manera de darme cuenta del esfuerzo que hacía mi papá para que yo supiera era solo y solo si llegaba a leer. Y era un mensaje escondido, era un tesoro, Claro. ¿no? Tú hablas de metáfora, de los niños y todo eso. Y bueno, yo soy docente también, ¿no? De nivel escolar, preuniversitario y ahora universitario. Sé que tú también dictas en la universidad, ¿no? Y dime, ahora,
hemos hablado, por ejemplo, de los niños, de su curiosidad. Tú al adolescente o ya no jóvenes, ¿cómo tú los ves a nivel del gusto por la ciencia en esta etapa que eres profesor? Yo creo que es difícil encontrar a alguien que no le guste la ciencia. Lo que vas a encontrar es a personas que les han enseñado mal la ciencia. Es como la gente que le tiene miedo a las matemáticas. No es que no les guste, le tienen miedo, no le entienden, pero si la llegaran a entender, les gustaría, ¿no? Claro. Es como las personas que dicen que no les gusta la ópera o no les gusta la música clásica. Tal vez no se han sentado de verdad a escuchar, porque en música clásica hay muchos tipos de música clásica y es difícil que en absoluto no les guste ninguna, ¿no? Entonces es un gusto adquirido. O sea, el motor del gusto es el asombro. Como el libro, esta novela El mundo de Sofía, de Gardner, donde él decía que lo único que necesitas para ser filósofo es la capacidad de asombrarte. También necesitas, creo que algo más, que es la capacidad racional, ¿no? Para poder guiar bien ese asombro. Pero la capacidad racional la tiene casi todo el mundo. Somos seres racionales, unos tendrán más o menos contenidos, pero tenemos la capacidad de razonar si tenemos un cerebro sano y hemos tenido una educación mínima. Ese no es el problema, ¿no? El problema es que perdemos el interés. El asombro que lo tienen los niños se pierde y comenzamos a ver el mundo de manera ordinaria y no nos asombramos y no nos sorprendemos y damos las cosas por sentado, ¿m? Y no cuestionamos. No digo solamente de cuestionar a Dios, por ejemplo, ¿no? La existencia de Dios, que es algo que yo creo que todo el mundo debería en un momento cuestionar, hasta los religiosos, ¿no? Si al final llegan nuevamente a que Dios exista, a la conclusión de que Dios existe, igual me parece sano cuestionarlo. Igual la gente que le interesa la ciencia, no cuestionar el método científico y si es el mejor método que puede haber para conocer la realidad. En mi caso personal, yo creo que hasta ahora es el mejor método y la prueba de eso es la tecnología, ¿no? Que funciona, claro, en todos los ámbitos. Con todas sus limitaciones es lo mejor que tiene el hombre hasta ahora. En una entrevista que tú le haces a Ricardo Morán, él resalta, ¿no?, el valor de ser escéptico, ¿no? De no creer todo lo que viene, ¿no? Sobre todo en un país que justamente eso es lo que lo caracteriza, ¿no? Para ti, ¿qué tan importante, por ejemplo, son los medios de comunicación en esta tarea? Que algunos no tienen por qué estar de repente haciendo lo que estamos haciendo, pero trae consecuencias, ¿no? Para un niño es más fácil acordarse el nombre de 5 cobras, 5 leones, que el nombre de 5 científicos peruanos que deberían de estar en un espacio de la casa. Claro. ¿Cómo ves eso tú, los medios de comunicación? Yo creo que tienen una responsabilidad. O sea, yo entiendo que los medios de comunicación se muevan por el rating y son medios de vida, donde uno tiene que, ganar dinero, ¿no? Como cualquier negocio. Pero también hay una responsabilidad con el país. Yo creo que los medios de comunicación que puedan hacerlo, así no sea rentable, deberían invertir en divulgación científica. Por ejemplo, en Panamericana pasaron Cosmos, porque es una buena serie, y lo pasaron en un buen horario, no tal vez porque sea rentable tanto para ellos. Pero el Estado no tiene ese deber, pues el Estado no tiene que ser rentable. El Estado puede invertir a donde el privado no va a invertir, puede hacer una carretera a un pueblo, digamos, que no le va a dar ningún retorno, y tal vez en un retorno a cabo de muchos años, ¿no? Entonces, esa es la labor del Estado, y el Estado podría utilizar el Canal 7, por ejemplo, para incrementar los programas de ciencias. Y lo que ha pasado, ha habido fluctuaciones. De repente apareció Experimentores y de ahí ya desapareció Experimentores, ¿no? Entonces, con a Ricardo Morán. Después tuvimos Umbrales, ¿no?, que duró un tiempo. Con Maite Vizcarra y otros conductores también. Pero ya no hay Umbrales, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber esfuerzos permanentes, tiene que haber un presupuesto permanente de difusión de, digamos, medios que difundan ciencia. Por ejemplo, podríamos ganar un premio del Estado y no tener... Yo la manzana la corro solo, ¿no? Filmo, edito, hago todo solo. Y el producto podría ser mucho mejor y tal vez podría llegar a mucha más gente si claro, es que tuviera un tipo de financiamiento, ¿no? Más divulgación, ¿no? Más amplitud. Por ejemplo, a ver, muchas veces se tiene a nivel una especie de dicotomía entre el hecho de que las cosas que tienen bastante contenido o es de carga compleja, científica, no es de arraigo masivo, y aquello que es simple
que va para las masas. Entonces siempre están así, incluso en los profesorados también están así, ¿no? Que los profesores que saben cosas básicas, por eso, bueno, todo el mundo lo escucha, porque son cosas básicas, pues, ¿no? Pero a veces viene también la soberbia intelectual, ¿no? Yo no puedo bajar mi nivel mucho ni ser muy didáctico porque no se puede bajar más, pues, ¿no? Entonces yo voy a distorsionar eso. Esa es una mentira, creo yo. Yo creo que también... Eso es una justificación a las personas que no tienen didáctica. Eso es una opinión que yo tengo. Dedícate a la investigación, pero no enseñes. Claro. Si no tienes vocación de profesor y no quieres desarrollar la vocación, pues déjala, ¿no? Estás agarrando carne de 20 kilos, ¿sabes lo que estás diciendo? Sí, Es sí, cierto, sí, es verdad, es verdad. Y uno revisa, y uno a la hora que se da cuenta y conversa con los profesores, tú te das cuenta a qué profesor le brilla los ojos, a qué profesor le interesa transmitir, a qué profesor le interesan los alumnos, el bienestar de los alumnos. Vive la clase. Y se siente. Y qué profesor está ahí por dinero, o qué profesor está ahí para socializar, o enrolarse con los alumnos. Entonces te das cuenta, ¿no? Están a veces supliendo necesidades, la necesidad de socializar, ¿no? Y se quedan conversando con los alumnos después. Claro, si el alumno tiene un interés científico, un interés por la clase, no hay ningún problema en irse a tomar un café con el alumno, ¿no? Pero tiene que ser ese interés. Y yo creo que el problema no solamente está en los medios y en los políticos que regulan estos medios, claro, sino también los científicos mismos. O sea, hay que aceptar que la mayoría de científicos no saben divulgar. O sea, son excesivamente técnicos a la hora de hablar. Y yo creo que a la hora que tú eres muy técnico a la hora de hablar, a la hora que no tienes la capacidad de hacerte entender, en el fondo, en muchos casos, no diría que en todos, no conoces el tema. O sea, la didáctica sale porque dominas del tema. Exacto, y lo haces entendible a una persona que no sabe mucho. Exacto. Entonces, cuando tú enseñas, sí, y durante 10 años, yo he enseñado por 15 años, ¿no? Okay. Y durante 15 años intento ver la manera de enseñarle a todo tipo de alumnos, digamos, tal vez de universidades bien rankeadas, otras universidades no tan bien rankeadas, he dictado en varias universidades, claro. Y siempre es un reto, ¿no? Y cuando me dicen que, por ejemplo, tal alumno es un problema, o me dicen que tal promoción no son muy inteligentes, yo intento olvidarme de todos esos prejuicios y entrar a la clase y decir, bueno, lo que importa es que se inspiren, ¿no? Y si hay esa inspiración, sí, van a leer, y si leen, hay el contenido para que puedan pasar el curso. Picarles la curiosidad, por ejemplo, ¿no? A veces cuando ellos no tienen la cultura de la lectura, y tú le dices, léete tal texto, no te lo leen. Ya léete este capítulo, ya léete estas 2 hojas, sácale copia a la separata, sí, nada, ya léete estas 2 diapositivas, es la síntesis, el jugo. Nada, ¿no? O sea, es una tarea de divulgación que se hace. La didáctica es pero muy importante. Y hay una cuestión que tal vez no se ve mucho, pero que yo veo que se repite en varias universidades, que es las diapositivas. A mí me han obligado prácticamente a usar diapositivas, y por lo menos y yo critico el uso de las diapositivas porque no creo que sea necesario en todos los casos. Depende de la clase. Y sobre todo cuando se le dice al alumno que estudie la diapositiva, y que va a venir, y que ahí está la síntesis del curso en las diapositivas, claro, ese alumno obviamente no va a ir al texto. Nunca va a leer el texto original. Porque la idea también es que... Va a memorizar la diapositiva y no va a dialogar con el autor, que es lo que uno quiere. Claro, que investigue. Va a leer la síntesis de lo que el profesor considera que es importante de tal autor. Lo va a conformar con poco, es la verdad. Algo que también deberíamos hacer los divulgadores, y estamos en deuda, creo, por muchos años, es que también es darle a la gente la idea de que sí es posible divulgar ciencia muy entendible. Lamentablemente, habría que preguntarnos, ¿por qué se tiene la idea de que la ciencia es muy compleja? ¿De quién es la responsabilidad? En la Universidad de San Marcos, donde yo procedo, hay ese problema, ¿no? Dicen, ¿quién debe enseñar, por ejemplo, historia? ¿Los historiadores puros o los profesores de educación que en los 2 últimos años han llevado historia y geografía? Él tiene la didáctica, pero no tiene profundidad. Pero el otro tiene la profundidad, pero no tiene la didáctica. Y siempre hay eso. Entonces, la gente muchas veces se guía de eso, ¿no? Esto es muy pesado y ve al profe, visualiza al profe. Es el equivalente ciencia, lo que hace el profe. Entonces, yo creo que una de las tareas que deberíamos hacer acá en este país es también darle la idea a la gente de que sí es posible generar rating haciendo filosofía. José Pablo Feynman en Argentina es didáctico, es muy didáctico. Diego Golombek, ¿no? En el mismo Argentina, es didáctico. ¿Cuál es el problema? Ese tipo de, por ejemplo, de paradigma rompe con esta dicotomía. O que si es didáctico no se tiene profundidad,
¿O es muy teórico y nadie lo entiende? En el Perú estamos al nivel un poquito cuando comenzó Carl Sagan, es un gran divulgador científico, el más grande tal vez del siglo XX, ¿no? Cuando él comenzó, un poquito como lo miraban mal, porque divulgar ciencia era para los que tal vez no podían descubrir teorías o trabajar en el laboratorio, y lo veían como algo como que traicionaba a veces los conceptos científicos por ser muy metafórico o muy didáctico o muy simplista, entre comillas, ¿no? Lo que él quería era inspirar nada más, ¿no? Ya si quieres ser un especialista, estudias la rama en cuestión, pero no tienes que ser especialista en un documental de divulgación, ¿no? ¿Y quién crees que le hacía las principales críticas a Carl Sagan? ¿De dónde crees que venían las principales críticas? Ay, no sé, a ver. Principalmente eran de los círculos intelectuales. O sea, se supone que debemos, como tú dices, sumar esfuerzos. O sea, ¿qué es lo que está pasando entre nosotros? Claro. Estamos en una adolescencia de la divulgación científica. Por ahí, de repente, no hemos madurado todavía como sociedad. Los intelectuales quieren mantenerse a una secta, quieren mantener la Tú lo has complejidad. dicho. O sea, son herméticos, ¿ok? Filosofía hermética, ¿qué cosa ¿Quieren es? mantener la pureza? O sea, lo que quisiera hacer todo intelectual es que la gente sea cada vez más intelectual, más inteligente, ¿no? Claro. Y si no guías a las personas que puedes guiar paso por paso, nunca van a llegar a esa intelectualidad. No puedes comenzar directamente mandándonos a leer la metafísica. Yo me acuerdo cuando era chico, bueno, saliendo de la universidad, leí la metafísica de Aristóteles y no entendí casi nada, ¿no? Entonces dije, ¿cómo es posible? He acabado de estudiar psicología en una buena universidad y no puedo leer ese texto. ¿Qué está pasando, no? Y bueno, y eso me inspiró un poco a estudiar filosofía y de ahí la releí y pude entenderla mejor, ¿no? Pero para entenderla mejor tuve que estudiar griego, ¿no? Para poder entender unos conceptos y todo, ¿no? Entonces, no hay que darles a leer directamente la metafísica, pues hay que darles a leer directamente a los divulgadores del siglo XXI. Claro, Que lean a Neil deGrasse, ¿no? Que lean a Bill Nye, ¿no? el hombre de ciencia, a Carl Sagan mismo, que siguen siendo los libros muy actuales, ¿no? A Isaac Asimov también. Claro. Hay un montón de textos que son muy buenos. Bueno, particularmente uno de mis autores favoritos, no exactamente hace esa chamba, pero es Mario Bunge. Epistemología me encanta, ¿no? Soy un poco pegado a esa línea, o Mosterín, ¿no? O Jonathan Dance en Estados Unidos, que epistemología, me gusta el tema. Justamente, yo estudié geografía en San Marcos, en ciencias sociales. Interesante, es una carrera que hay pocos geógrafos, ¿no? Somos pocos y muy pocos a veces solemos ser didácticos. Yo me dediqué por necesidad económica a trabajar como profesor para pagar mis estudios. Estaba prestadito a la educación hasta que me salió gustando. Descubrí que tenía esa capacidad. Ahora estoy nuevamente migrando a mis orígenes. Y bueno, terminé la carrera y tenía dos opciones. O estudiar estudios de impacto ambiental, que es lo que da dinero, o estudiar epistemología. Que creo que, ¿qué hago? Decía, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes qué? Estudia primero lo que te da plata y luego date tu gusto. Lo haces al revés. Es muy bonito la filosofía, me dice, pero también necesitas comprar cosas, me dice, ¿no? Cosas así, ¿no? Necesitas solventar tus estudios. Un joven cuando quiere ir a la universidad se encuentra con un bagaje de cosas, se encuentra entre lo que le apasiona y no da plata, y aquello que sí da plata y no lo apasiona. ¿Cómo ves eso tú? Hacer lo que le apasiona y ganar plata, eso sería lo ideal. No tienen por qué verse como una dicotomía. Es como que o estoy a favor de ti o estoy contra ti. No puedes mantenerte indiferente. Tal vez no puedes hacer lo que más te apasiona, pero intenta hacer lo que te apasiona y ganar plata. A veces, por ejemplo, no sé, tú eres profesor, yo también, hemos enseñado por unos años seguro. Y eso me gusta. No me gusta corregir, pero me gusta enseñar. En general, lo único que no me gusta es corregir. No sé a qué profesor le guste corregir. Solo que sean todos alumnos que tengan textos brillantes, pero no siempre es el caso, ¿no? Pero si uno vive de manera austera, puede hacer lo que le apasiona tal vez, ¿no? A veces unas personas quieren ya hacer lo que le apasiona, pero eso requiere pues tener 2 o 3 autos, requiere tener una casa con varios cuartos. Entonces, claro, se la pasan trabajando todo el día y de ahí solamente disfrutan de los juguetes el fin de semana, y eso a veces solamente los domingos,
porque también tienen que trabajar los sábados. O dicen, por ejemplo, tienen una familia, que tienen una familia grande, no tienen varios hijos y tienen que trabajar todo el día por los hijos. Y al final no disfrutan ni los hijos porque están todo el día trabajando. Entonces tienen que... Lo importante es tomar decisiones racionales y tomar en cuenta que lo que importa en última instancia es la felicidad. La felicidad es el fin último, según Aristóteles, y yo creo que de todas las personas tienen ese fin último que es la felicidad. Entonces, si quieren ser felices, tienes que tomar buenas decisiones. Y no puedes tú pasártela todo el día de esclavo para producir dinero que no puedes disfrutar. Mejor es producir menos dinero y disfrutar de la vida, que eso es lo que puede hacer tal vez un profesor. Un profesor nunca va a tener mucho dinero, va a tener que vivir una vida austera, pero si enseñar le apasiona, que no es el caso de todos. En mi caso, por ejemplo, yo he intentado enseñar, yo estoy enseñando a tiempo completo, pero mantengo mi tiempo libre para la divulgación científica, que es un gasto básicamente, ¿no? Pero como no tengo familia, no tengo hijos, puedo hacer ese gasto. Te permites esos caminos. Exacto, ¿no? Entonces, pero si yo valorara más la esposa y el hijo, dejaría el tema de la divulgación y dejaría de invertir ahí y me dedicaría tal vez a formar una familia. Claro. Pero no puedo hacer los dos. Entonces, hay mucha gente que no toma esas decisiones, que no sabe qué es lo que realmente quiere en la vida. Ese es el problema, ¿no? Si tú sabes realmente lo que quieres y lo que te hace feliz y lo que te motiva, deberías tener tú la valentía de poder seguir ese camino y renunciar a otras cosas que son secundarias. Pero la gente no reflexiona lo suficiente. ¿Por qué? Porque falta filosofía, ¿no? Faltan muchísimas cosas. Hace rato hablamos por ejemplo, de uno de los objetivos de la divulgación científica es despertar, orientar la vocación de alguien que sale del colegio. Y justamente una de las cosas que se habla acá en el caso peruano es que muchas de las carreras que surgen en las universidades están de espaldas a la realidad misma, la necesidad del país, ¿no? Necesitamos desarrollo agrícola y las universidades que salen no te ofrecen lo que necesita el país. ¿Tú cómo ves eso? Sí, pues por ejemplo China ha dedicado más esfuerzos en abrir y profesionar carreras técnicas o científicas. Hace falta más científicos en el país, hace falta más ingenieros y tal vez menos abogados y menos psicólogos, no sé. Bueno, los psicólogos también son científicos, deberían serlo. Pero las carreras técnicas son muy importantes y también las carreras de investigación. ¿Por qué? Porque no queremos ser un país de extracción de materias primas ni elaboración de productos con tecnologías importadas, sino queremos también ser un país que crea tecnología, porque ahí está el dinero. Claro. Los países industrializados, su base económica es eso. ¿Por qué? O sea, ¿cómo uno genera dinero? O sea, ¿de dónde viene el crecimiento económico en realidad? De los descubrimientos científicos, del valor agregado. ¿Y cómo se genera el valor agregado? A la hora que mejora los procesos. ¿Y cómo mejoras los procesos? Cuando inyectas tecnología, cuando mejoras la tecnología. ¿Y cómo mejoras la tecnología? Con ciencia. Y sobre todo, ¿cómo la mejoras de manera exponencial? Con ciencia básica. Cuando descubres una propiedad de la naturaleza. Si descubren, por ejemplo, si llegan a descubrir el gravitón, no sé, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Claro. Y han descubierto las ondas gravitacionales, a la hora que han filmado, pues, entre comillas, el choque de dos agujeros negros. Claro. Y es fascinante. Entonces, si hay ondas, debería haber partículas. Pero igual, o sea, nunca cuando comenzaban a trabajar con electricidad, ¿no? Volta, Galvani, ¿no? No sabían que el mundo iba a estar, digamos, prácticamente iba a depender de la electricidad, ¿no? Entonces es interesante que por un lado, motivar, como habíamos conversado, a los niños a asombrarse por la filosofía, ¿no? Plantear esas preguntas esenciales y también que ellos entiendan que mediante la ciencia se pueden responder muchas preguntas filosóficas. O sea, hay preguntas filosóficas que no se han respondido, pero muchas sí se pueden responder y ya se han respondido y tienen respuesta. Y muchos de los filósofos que se mantienen ignorantes de la ciencia se siguen preguntando cosas que como ya no tienen sentido. Gallina. Claro. Como el huevo y la Exacto, gallina. ¿no? Y para muchos no tiene respuesta. ¿No? ¿De dónde viene el huevo y la gallina? Bueno, estudia teoría evolutiva para que entiendas que no es ni el huevo ni la gallina. Claro. No necesariamente siempre fue gallina. No. Claro, ¿de dónde viene el hombre? Claro. ¿De dónde viene la tierra? ¿De dónde vienen las estrellas? ¿Por qué brilla el sol? ¿No? Son cosas que la ciencia ya ha respondido, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos diciendo es, obviamente es bastante objetivo, real, y muchos países desarrollados lo tienen en cuenta, el valor de la filosofía. Uh-huh. A ver, nosotros no somos eruditos en el campo de la educación. Hay gente que obviamente sabe mucho más que nosotros, tiene poder,
¿por qué tomar la decisión, principalmente en la década de los 90, de quitar los cursos de filosofía de muchas universidades nacionales? Incluso cuando yo estaba en el colegio, te hablo 98, 99, aún se mantenía, ya estaba en sus últimos días, el curso de lógica y filosofía. ¿Por qué crees que se hizo eso en un país que justamente necesita eso? Sí, bueno, ¿para qué sirve la filosofía? Claro, claro, o sea... ¿Para qué sirve la filosofía? No sirve para nada, pero también sirve para todo. Es ese curso que no está vinculado a ninguna... cuestión práctica, directa, de inmediata. ninguna carrera. Claro. O sea, ¿para qué carrera es esencial la filosofía? Una idea para todas, para la vida. Claro. Para la vida en general, ¿no? Entonces es difícil ver, es un curso, porque la filosofía originalmente abarcaba todo el conocimiento y pretende llegar a la verdad y también, ¿no? En algún sentido, está para reflexionar en cuestiones en que la ciencia aún no tiene respuestas, ¿no? Y reflexionar sobre la vida, sobre lo que yo quiero en la vida, sobre a dónde quiero llegar. Son cosas que la ciencia no puede responder. La ciencia te da datos, te da teorías, pero no te dice qué hacer, ¿no? Entonces la filosofía es importante porque te da esta capacidad de cuestionar, de criticar, y que pone en aprietos a muchas ciencias, pone en aprietos a muchos profesores, y puede incentivar a los alumnos a cuestionar la autoridad, por ejemplo, que es algo que no les gusta, sobre todo en los colegios. Entonces, la filosofía es muy peligrosa en los colegios, porque se espera que los alumnos sean sumisos, se espera que los alumnos sean educados, y hay una nota de educación, por ejemplo, conducta le llaman, ¿no? Nota de conducta. Entonces, los profesores de filosofía de los colegios suelen ser más liberales y a veces se meten en problemas cuando hacen que los alumnos piensen libremente o incentivan el libre pensamiento, ¿no? En muchos casos estos profesores de filosofía en los colegios se convierten en simplemente profesores de historia de la filosofía, no realmente profesores de filosofía, que deberían incentivar a criticar, a encontrar las falacias, a entender la lógica, ¿no? Simplemente estudian, memorizan los grandes aportes de los filósofos y ya. Y eso no es filosofía, pues eso es historia. Exacto. En el prólogo de tu libro, Héctor Aponte hace un análisis de la necesidad de inculcar conocimiento a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta que tú y yo no vamos a estar toda la vida. ¿Qué se podría hacer para también generar otros divulgadores científicos? Porque estamos diciendo que hay mucha gente que le va a interesar la ciencia, pero ¿qué hacemos para generar gente como tú, como otros compañeros de Manzana Escéptica, que les gusta divulgar, da su tiempo y sin ninguna remuneración? Hay que juntarnos. Difícil, sí, claro, claro. Es muy difícil. Sí, bueno, pues sí, es que pasa que yo soy soltero y tengo un trabajo a tiempo completo de profesor, pero es a tiempo completo y vivo, digamos, de la manera más austera que puedo para dedicar la mitad de mis recursos prácticamente a la divulgación, ¿no? Y el resto ya pues intento ahorrar un poco si puedo. Pero es un hobby y nunca va a ser algo profesional si es un hobby. Entonces necesitamos que haya financiamiento externo y juntarnos para repartir el trabajo. Por ejemplo, yo tengo a dos panelistas que hacen otras partes y vienen acá a filmar y yo les ayudo con la edición y uno de ellos ya ha aprendido a editar y está haciendo sus propios videos, ¿no? Alessandro Strobe. Paola prefiere mantener los bytes un poco más cortos y ella me manda los videos, ¿no? Entonces estamos ayudándonos. Si Alessandro, por ejemplo, está pensando ya abrir su propio canal doctrónico y eventualmente podría tener su propio programa, claro. Y genial, ¿no? Si la manzana genera eso, ¿no? Claro. Promueve el nacimiento de otros programas de ciencia, me parecería la manzana genial. Genera semillas, excelente. Bueno, si me pasa algo, supongo que el programa debe continuar, ¿no? Yo quisiera continuar hasta donde pueda y si al momento no puedo, por alguna razón, quisiera dejar a alguien para que continúe el programa, ¿no? O por lo menos tal vez donar el equipo a otro divulgador, etcétera, ¿no? Entonces hay que, digamos, apoyarnos entre nosotros, identificarnos, conocernos y apoyarnos. Somos muy poquísimos como para estar divididos. Exacto, ¿no? Y el problema con muchos divulgadores es que a veces tienen el deseo de figurar, digamos, muy por encima del deseo de divulgar y de ayudar y de ser filántropos, ¿no? Un problema, creo, endémico de nuestro país en muchos ámbitos, ¿no? Entonces política, filosofía. En todos ámbitos, en el ámbito médico, en el ámbito de los abogados, en el ámbito político. Hay unos celos por los demás, pero en el ámbito divulgativo, en el ámbito de los medios,
tiene que haber una solidaridad, porque yo creo que los medios están más o menos conectados, entre ellos se ayudan, hay reporteros de prensa que se pasan las noticias. ¿Por qué? Porque en los medios tú sabes que si alguien te publica, te está jalando a la gente que sigue ese medio, ¿no? Por ejemplo, si yo publico, bueno, yo voy a compartir esta entrevista, entonces lo van a ver gente que me sigue en La Manzana y de ahí va a llegar a tu página mediante esa tú publicas algo, yo lo comparto, ¿no? Y hablas de La Manzana y la gente va a llegar, gente que te sigue a ti, que no conoce La Manzana, va a llegar a mí a través de eso, ¿no? Entonces, digamos, porque los likes se pueden compartir, no es que o yo tengo like o lo tienes tú, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de conocernos todos y unificar al público, porque hay un montón de escépticos, de ateos o de científicos religiosos, o en general gente interesada por la filosofía y por la ciencia, que no conocen de esos esfuerzos, que siguen redes en España o escuchan solamente información en internet y no escuchan nada en castellano porque piensan que no existe la divulgación científica en castellano, y de repente descubren C de Ciencia o el robot de Platón, que dicho de paso es trujillano el hombre. Aldo es trujillano. Veo que estás bien informado sobre estos Sí, temas. vive en Nueva Zelanda, pero es trujillano. Es uno de los mayores divulgadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, y así él sería genial, yo deberíamos contactarlo uno de estos días. Claro. Porque si él nos entrevista, por ejemplo, en su programa, que tiene no miles, sino millones, o sea, tiene millones de suscriptores, ¿no? Creo que ya llegó al 1,000,000 y pico, ¿no? Entonces, eso sería genial, porque nos jalaríamos al público que tiene él, ¿no? De todo el público que viene, que lo siga él, diría, oye, qué interesante este programa, de qué se trata, y de pronto te comienza a ver, y si les gusta, te sigue, ¿no? Entonces, digamos, pelearnos entre nosotros, o no coordinar entre nosotros, y no repartirnos o formar el público. Formar sectas, que justamente es lo que se combate muchas veces. No, sectas entre comillas, ¿no? Tú cuando inicias todo este mundo de la divulgación, así como a veces a los músicos se les pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron tus influencias? Dicen, ¿no? La misma pregunta la paso acá. Sí. ¿Cuáles fueron tus influencias a nivel de divulgadores para empezar este proyecto? En el momento que estudié en la Universidad de Lima había un curso de generales que se llamaba Cosmología, de estudios generales. Cosmología. Cosmología. ¿Recuerdas el nombre del profesor? Río Frío. Río Frío. Sí. Yeah. Y enseñaban Ricardo Brown, enseñaban Javier Quino, me acuerdo también. ¿Era un curso obligatorio, lectivo? Era un curso obligatorio de estudios generales que se llamaba Cosmología, y se leía a Stephen Hawking, a Carl Sagan, etcétera, ¿no? Claro. Y eso llevó a que descubriera la serie Cosmos, que las vi en Betamax en esa época, ¿no? Y después decidimos formar un taller de telescopios ahí en la universidad. Entonces, ese curso de ahí desapareció. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más difícil conservar un curso de cosmología que uno de filosofía, inclusive, ¿no? Es un curso que surgió por unos profesores que les interesaba el tema, hicieron un esfuerzo para meter el curso ahí en generales, ¿no? Yo creo que debería haber algo así, debería haber por lo menos dos cursos de esa naturaleza, ¿no? Que sirvan para todo y para nada, ¿no? La cosmología sirve para entender el lugar en el universo, ¿no? Claro. Y para poder entender cómo la gente veía el universo en otras épocas. Eso es importantísimo. La gente no tiene idea cuál es su visión del universo. Están influenciados por las energías, por esa onda New Age, ¿no? Dicen todo es energía, todo está conectado, ¿no? Claro. Todo sucede por algo, ¿no? Por idiota también suceden las cosas, ¿no? Claro. No todo sucede por algo. Esa causalidad que es bastante manoseada, ¿no? Todo es causal, pero no todo sucede por algo. Tiras un dado y sale un 6. Eso tiene una significación. Claro. Tiras el dado, sale 2. ¿Sucede por algo eso? Claro, sucede por algo en el sentido de que hay una explicación física de cómo se mueve el objeto. Tocas algo bastante interesante. Por ejemplo, mucho se habla de la ciencia y la divulgación, y a veces se toma en cuenta solamente la ciencia, la occidentalizada. Hablas de varias culturas antiguas, las precolombinas, por ejemplo. Dentro de tus criterios de lo que es ciencia, el conocimiento inca, ¿tú lo podrías aceptar como un conocimiento científico técnico? Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque normalmente se considera que la ciencia es un producto occidental, igual que la filosofía, ¿no? Y no hay filosofía, por ejemplo, china, ¿no? Confucio no es filosofía, es un pensador, ¿no? Igual también... Bajo el criterio occidental, eso no sería ciencia. Yo no... Filosofía.
Yo creo que pensamiento científico ha habido a lo largo de la historia. Y han habido personas que han pensado científicamente pero no había o sea, no se habían establecido los fundamentos del método científico como los estableció Bacon y Galileo, por ejemplo, ¿no? Entonces es un proceso. O sea, el método científico es algo que tiene unos 500 años, creo. Porque el método científico es medir, contrastar, asumir que no sabemos nada, ¿no? Claro. Pero pensamiento científico ha habido en todas las grandes culturas. O sea, ¿cómo construyes las pirámides si no hay medición, si no hay constatación, si no hay sistematización, ¿no? Claro. Igual pasa con los incas. Los Tiwanaku, por ejemplo, ¿no? El descubrimiento de los diferentes climas y de las terrazas ecológicas, ¿no? Que ahí aprovecharon los incas, ¿no? Los camellones, ¿verdad? No, porque ellos Para eran... generar los microclimas a altas. Exacto, ¿no? Claro. El Tiwanaku y los incas es un poco como los griegos y los romanos, ¿no? Los Tiwanaku tenían mentalidad científica, ¿no? Igual pasa con los griegos. Por ejemplo, yo creo que los griegos presocráticos, como Demócrito, Anaxágoras, Anaximandro, que eran materialistas, tenían mentalidad científica. O sea, no había método científico en el sentido, porque Demócrito no tiene fórmulas, nada, pero pensaba de manera materialista, ¿no? Claro. Entonces sí hay mentalidad científica, lo que pasa es que es previo al método científico, ¿no? Por ejemplo, hablas de Demócrito y él pensaba que la realidad estaba conformada por átomos y cosas no observables. Hay una página que la dirige Martín Bonfield, en la Universidad Autónoma de México, y él tiene un blog muy interesante, se llama Ojo de Mosca, te lo recomiendo, es muy didáctico, y una de las cosas que he visto por ahí una vez es muy interesante y me gustó. ¿Por qué? Porque se ponía a la ciencia, o sea, a todo se le pasa el escáner, a la religión, a la pseudociencia, a la paraciencia. Pero bueno, hay que pasarle el escáner también a la ciencia, claro, para no convertirla en religión. Y una de las cosas que se cuestionaba era, la teoría de las cuerdas ha abandonado el método científico. Estamos hablando de cuestiones tan matemáticas que no hay manera de demostrarlas. ¿Pero por qué son científicas? Claro, pero es una hipótesis, ¿no? Claro, es una hipótesis. No es una teoría en todo el sentido, o sea, obviamente. Porque la ciencia tiene que ser empírica, ¿no? Con algunos elementos, bueno, deductivos, ¿no? Claro, puedes, porque nadie ha visto un agujero negro, nadie ha visto un electrón, pero puedes hay intuir... cosas que se deducen. Claro, deduces a partir... El hipotético deductivo, por ejemplo, en la ciencia está inmersa todos los días, ¿no? Tú ya sabes la anécdota de Le Verrier, ¿no? Vio que un planeta se movía y hacía una pequeña fluctuación. Entonces dedujo, no observó, que ahí podía haber un planeta, ¿no? Tiempo después se dio cuenta que estaba Neptuno por ahí, ¿no? O sea, hay cosas así, pero en el caso de estas cosas de las teorías de las cuerdas, la física cuántica, ¿por qué crees que tienen a veces o sea, está más abordado por gente charlatana? Creo que ese es el problema. Sí, bueno, la teoría de las cuerdas, teoría entre comillas, qué bueno que especifiques eso. Sí, es muy elegante. Es muy elegante. Elegancia en el sentido de que encaja con las, digamos, teorías que se manejan en mecánica cuántica y relatividad. O sea, es una buena candidata para unificar la teoría del todo. Alguna versión, porque hay varias versiones de las teorías de las supercuerdas, alguna versión podría ser cierta o una confluencia de varias versiones. Yo no soy especialista en el tema, pero eso es lo que entiendo de lo que he leído. Y otra cosa es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica sí tiene reglas bastante bien establecidas y se conoce bastante bien, ¿no? Por eso que podemos tener alguna entrevista y podemos prender un foco que funciona. Claro. Manejamos muy bien los electrones, por más de que nunca nadie haya visto un electrón. Exacto. Y que nunca se vayan a poder ver. Nunca se vayan a poder ver. Se pueden ver átomos, la circunferencia de los átomos muy grandes, ¿no? Pero electrones o partículas subatómicas se ven indirectamente, nomás por los niveles de energía, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de que tú no puedas predecir, o sea, a pesar de que no puedes decir con ciencia, con exactitud, si un electrón va a estar en un lugar o en otro, puedes predecir la probabilidad de que esté en un lugar o en otro. Y la probabilidad es precisa, ¿te das cuenta? Exacto. Entonces, no es que la, digamos, mecánica cuántica sea impredecible. Es más, es de las, digamos, teorías más predecibles que hay. Por eso que tenemos electricidad.
y por eso que nos suceden cosas extrañas, ¿no? Suceden cosas extrañas para la lógica, pero ¿quién ha de decir que nuestra lógica es la única lógica, ¿no? El mundo subatómico tiene otra lógica y es como otro plano de la realidad, donde no hay objetos contundentes, simplemente hay probabilidades de existencia, ¿no? Entonces, en el momento que comenzamos a entender eso, tenemos que abrir nuestra mente y ampliar nuestro concepto de lógica y de racionalidad, porque yo creo que es un mundo que también es racional, pero es racional en la probabilidad, ¿no? Es como que tú organizaras una fiesta y cada invitado tiene una probabilidad de estar y no estar permanentemente en la fiesta, ¿no? ¿Cómo lo puedes imaginar en el mundo real? Tal vez no, ¿no? Entonces, como la mecánica cuántica tiene cuestiones como el apareamiento de partículas, que, digamos, tú afectas una y la otra se afecta de una manera similar a la distancia, tiene el efecto túnel, por ejemplo, a la hora que se degrada un protón, un neutrón, o tienes digamos, el efecto de las dos ranuras, donde a veces anticipa a dónde va a ir y... Bueno, acá no estamos para explicar al detalle, pero son cuestiones que sorprenden, ¿no? Cómo una partícula puede estar al mismo tiempo en dos lugares, cómo una partícula puede saber por dónde pasar sin haber llegado antes, ¿no? Es que el concepto del tiempo también es distinto en la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, lo interesante es que las personas que revisan estos experimentos les parece ilógico bajo la concepción de un mundo en el que vivimos, en un mundo medio, no en el mundo microscópico, ¿no? Entonces consideran que tiene que haber algo fantástico, ¿no? Así como las partículas están todas conectadas, porque lo que dice la teoría de las supercuerdas es que todas las partículas están conectadas en una red en el universo y todo está, ¿no? Entonces afectas una y tarde o temprano afectas a otra en otro lado del universo. Pero esas son partículas, eso no quiere decir que las mentes afecten. Entonces hay una mala interpretación, es decir, como las partículas están todas conectadas, entonces los cerebros tienen que estar todos conectados, ¿no? Exacto. Como no se sabe, etcétera, esto acá también las personas. Entonces hay una comparación entre el mundo microscópico y el mundo, digamos, medio, que no debería ser, ¿no? Exacto. Víctor, bueno, el nivel de conversación, como verás, nos estamos dejando llevar por las cosas que sabemos y es muy bueno. En el proyecto que se ha emprendido acerca de la ciencia y la necesidad de la sociedad peruana, también la gente tiene que entender que personas que te hablan de la física cuántica, te hablan de muchas cosas demasiadas, a veces tan obstrusas para muchos, también somos como cualquier persona, ¿no? Nos gusta el deporte, nos gusta la música, y de repente te voy a dar 2, 3, 4, 10 palabras para que me des una opinión o que me digas lo primero que se te viene a la mente. ¿Empezamos? Ya, a ver. Ya. ¿Qué grupo de música te gusta? ¿Pink Floyd? Pink Floyd. ¿Disco favorito? ¿La Vaca? ¿El lado oscuro de la luna? No, es muy popular. Me gusta The Final Cut. ¿Ese de qué que creo que se publica después de The Wall. Ya. De Waters, ¿no? Yeah. Y es un disco donde el último corte es porque se está suicidando, ¿no? O piensa en suicidarse, ¿no? Y es genial, es uno de los más que más me gusta. Sí. Excelente. ¿Algún deporte que te guste? Montar bicicleta, correr tabla, aunque últimamente no lo puedo hacer mucho, pero... ¿Caíste en la fiebre del mundial? No vi ningún partido. ¿No viste ningún partido? No. Vi un partido, vi la repetición de un partido en un Chifa, me acuerdo, pero no hice ni un esfuerzo por ver siquiera un partido. ¿No has seguido la selección peruana? No, el fútbol me tiene sin cuidado. Me parece que han estado todos muy adormecidos, ¿no? Parece que los hubieran drogado a todos los peruanos en la época del Mundial y felizmente están más despiertos. Algunos están inmunes, pero son poquísimos. Sí. Yo aprovecho para salir sin tráfico, en realidad, con el partido. Es libre. Y las calles permanecen totalmente limpias. Sí. Pero respeto mucho. Claro. Me parece genial que la gente se divierta y que sea una fiesta. Yo creo que hace falta fiestas nacionales, ¿no? Claro. Pero en lo particular no soy nacionalista. No me considero ni más ni menos por ser peruano. Hay personas que piensan que están muy orgullosas de la comida peruana, por ejemplo, ¿no? Orgullosas del fútbol. Y yo en realidad pienso, ¿por qué uno está orgulloso del fútbol? O sea, ¿uno ha contribuido con el fútbol en realidad?
uno ha contribuido en crear el lomo saltado. Uno, ¿por qué se tiene que sentir orgulloso de esas cosas? Claro. Porque has nacido en el mismo territorio de una persona que creó el lomo saltado hace un tiempo atrás. Van a salir muchas preguntas. Por eso me siento orgulloso, claro. ¿no? Entonces, claro, yo creo en eso, como decía Schopenhauer, ¿no? Que los nacionalistas extremos son personas, en realidad, que no tienen que enorgullecerse por sí mismos y buscan enorgullecerse de las cosas que realizan los patriotas o personas que han vivido en el mismo territorio o que viven en el mismo territorio y que no tienen nada que ver con tu vida, ¿no? Wikipedia. Me encanta Wikipedia. Adoro Wikipedia, pienso que tiene que crecer. Yo recomiendo siempre a mis alumnos usar Wikipedia. Si pueden, Wikipedia en inglés, que tiene mucho más controles, que según los estudios, un estudio que salió en la revista Nature, por ejemplo, es tan confiable como la enciclopedia británica. Y tiene la flexibilidad de poner y sacar artículos. Y a veces le ponen un poco de mala fama, ¿no? Porque uno puede entrar y... Los mismos profesores le ponen mala fama a Wikipedia y están de esa manera cortando el mejor método para acercarse a una enciclopedia. Y ya nadie lee enciclopedias impresas, ya que los profesores pasen la página. Yo creo que todavía y prendan la computadora. Es un poco difícil hacer educación al siglo XXI con la mentalidad del siglo XX, ¿no? Wikipedia a veces cumple la función de pasarte de una fase de que no sabes nada a un estado de que ya tienes una idea. Y yo creo que Wikipedia es la mejor entrada para cualquier tema general. Si tú estás frente a una computadora, tienes un celular y escuchas un concepto y quieres tener una información de primera mano sobre y saber el ABC de ese concepto, lees Wikipedia. Y Wikipedia también tiene links abajo, ¿no? Entonces puedes tú, si quieres tú citar algo, hacer un trabajo, claro, no puedes citar Wikipedia, pero vas a los links del artículo y tienes fuentes bastante interesantes, ¿no? Y si el artículo es controvertido o si no tiene las fuentes necesarias, te lo va a decir, ¿no? No es tan fácil modificar y crear artículos en Wikipedia como la gente piensa. Y si lo cambias, lo corrigen. Yo ya hice el experimento ya. A veces pasan ni un minuto, ¿no? Sí. Yo hice el experimento y contabilicé, no pasaron los 5 minutos. Anécdota, y bueno, yo soy fanático de los Beatles, tengo mi banda tributo y todo eso. Qué bien. Y a una oportunidad, yo tenía la idea de que, pucha, acá todo el mundo mete la mano, no sabe qué cosa hay acá. Claro. Entonces yo quise demostrar, entre comillas, que efectivamente pues no es válido. Yo le digo, ahorita te mando un link, vas a ver, pon Beatles y fíjate quiénes son los integrantes. Previamente yo había puesto mi nombre, ¿no? Tocó flauta, ¿no? John, Paul, George, Ringo y Juan. Oye, ¿cómo le hiciste? Te dije, esto lo manipulan. Al día siguiente revisé y ya lo habían corregido. Y ahora el tiempo de corrección es menos. Ajá. Eso creo que ya deberían de saberlo. Uno tiene que inscribirse y no es... y pasa por revisiones, sí, y ya la corrección no es directa. Exacto. Ya no es ha ido cambiando, ¿no? Claro. Pero igual es la sabiduría de las masas. Claro. O sea, si juntamos a cualquier grupo de gente y preguntamos, lo que cree la mayoría suele ser cierto. Hay excepciones también, ¿eh? Obviamente. Hay excepciones. Suele ser, por eso hay una correlación de que tú, inclusive tú puedes escoger al azar a la persona más inteligente que consideres el grupo y lo que considera la mayoría, ¿no? Y puede ser que lo que considera la mayoría sea más exacto, ¿no? Sí, es verdad. A veces se subestima el sentido común, ¿eh? Se subestima bastante. Sí. A veces la ciencia sale de preguntas del sentido común. Por ejemplo, en esos programas con preguntas que tienes que contestar, apretar un botón con tiempo, qué sé yo, y puntaje, te hacen ya, ¿quieres preguntar a una persona o quieres preguntarle al público, ¿no? Y podrías tú te dan la opción a veces de llamar a una persona que pueda saber la respuesta de la pregunta. Pero muchos optan porque puedes llamar a cualquier persona, ¿no? Sí. Muchos optan por la sabiduría popular, claro, y le ponen al público, ¿no? Claro. Porque confían en el público, porque en muchos casos aciertan mucho más que los especializados. A ver, la siguiente palabra de repente te puede mencionar un poco, ¿no? Interestelar. Me pareció genial, me gustó expláyate. Pienso un poco como Neil deGrasse, que la película es científicamente plausible y las especulaciones se dan donde se deben dar, ¿no? Que es en el agujero negro. Porque nadie sabe a ciencia cierta qué hay dentro de un agujero negro. Entonces es el lugar para inventarse pues a la quinta dimensión, porque supuestamente llegan al agujero negro, que es la quinta dimensión, y de ahí pueden modificar la cuarta, que es el tiempo, y digamos, pasar un mensaje al pasado, ¿no? Claro, no se puede viajar al pasado y yo no creo que se pueda hacer nunca. Es una pena porque a la hora que uno viaja al pasado
se quedan unas contradicciones lógicas que no pueden existir. Tú como materia desapareces también, ¿verdad? Claro, uno de los problemas es la duplicidad de la materia. O sea, se violan varias leyes que se conocen que son ciertas. Por ejemplo, si tú regresas, si tú ahorita te vas y regresas al pasado, a este momento, te vas a encontrar contigo mismo. Entrando. Claro. Tocando la puerta. ¿En qué momento se duplica la materia? Claro. Si la energía no se puede ni crear ni destruir, solamente cambia de forma. Entonces, habría duplicidad de la materia. Eso no pasa si uno viaja hacia el futuro. No hay ningún problema viajar al futuro sin posibilidad de retorno. Pero el viajar al pasado es el problema, ¿no? Pero igual, me parece que, por ejemplo, la recreación del agujero negro, la nave espacial... Yo lo tuve de fondo de pantalla en mi computadora mucho tiempo, ¿ah? Yo te cuento así, o sea, yo a los 10 años vi por primera vez El planeta de los simios con Charlton Heston y hasta los 33 años la tuve en mi top, en el número 1. Y yo juraba que no había ninguna película que la destronara. Me dijeron, Juan, mira Interestelar. Yo pegándome, también tengo de pegarme lo antiguo. Claro. Mírala, tú eres llorón, mírala. Y es ciencia, esto te va a gustar. Y los físicos, el profesor de la universidad, la recomiendan, dicen. Claro. Mírala. Y la vi, pues, pucha, que era... Bajé a mi Cornelio, a mi Cira. Pucha, acá, de frente al pico más alto. Fue una de las cosas que a mí me impulsó seguir conociendo, ¿no? Tú compara, por ejemplo, una película como Gravity, ¿no? Yeah. Que tal vez utilizaban la misma cantidad de presupuesto, no lo sé, pero es una película de alto presupuesto también, que es una porquería. O sea, que tiene cuestiones de violaciones de la ley de Newton. Claro. Es un desastre esa película, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mí no me gustó Gravity, me decepcionó. Me encantó Interestelar, ¿no? Entonces, hay de todos los gustos. Y yo sí creo que las películas siempre se dan licencias. Algunas tienen el objetivo no necesariamente de darte una carga científica. El otro objetivo es un éxito comercial, a donde llegó, ¿no? Claro, y otras que son fantasía, que tú ya sabes, ya que vas a, no sé, si es una película de superhéroes, pues, ¿no? Claro. Pero cuando hacen cosas científicas y las hacen bien, y las piensan bien, no sé, la otra vez vi una película que habían puesto unas pisadas de caballo sobre la nieve. Y eran pisadas de caballo simétricas, ¿no? Sobre la nieve. Habían ido con 2 huellas y habían marcado así. Entonces tú cuando ves las huellas de un caballo, tú sabes que no son simétricas, que se traslapan. Claro. ¿No? Pisan el mismo lugar donde ha pisado antes o cerca. Y así son las pinturas. Kubrick lo hubiera hecho bien. Hicieron así como si caminara una persona. Hicieron pisadas de bípedo, no de cuadrúpedo. Los cuadrúpedos dejan, digamos, huellas distintas a los bípedos. Es fundamental. Entonces yo vi eso y dije, claro, o sea, es una tontería. Tal vez nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces yo cuando veo películas siempre, a veces cada 5 minutos veo esas cosas y digo, pucha, hubieran hecho el esfuerzo porque eso se nota que nadie se dio cuenta, ¿no? En cambio, si algunas personas que tienen esa mentalidad o que son, por ejemplo, los historiadores, yo no me doy cuenta de esas cosas, pero los historiadores van a ver, no sé, la Odisea, ¿no? Y ven a llamas ahí, ¿no? O van a ver la Ilíada, ¿no? Entonces, claro, no pueden ver llamas en esa época, en ese momento. Y así, ¿no? O los barcos son de manera distinta o la ropa no coincide, ¿no? Y sí podrían hacer un esfuerzo por la cantidad de presupuesto, simplemente que están pensando más en el impacto que genera a las personas antes que la lógica o que la ciencia en sí, ¿no? Jurassic Park, por ejemplo, ¿por qué no ponen a los dinosaurios con plumas? ¿Cómo era originalmente? Era un gallinero. Y tenían sonidos no de... eran sonidos como de pájaros. O sea, pueden ser más amenazantes con un sonido así, porque es extraño. Claro. Y sería la sorpresa, llamaría más la atención. La gente pensaría que es un error, cuando en realidad... Puedes hacer un monstruo. Claro. ¿Por qué? Porque la ventaja, claro, a la hora que haces al Yeti, o a la hora que haces a Godzilla, bueno, Godzilla nunca existió. A la hora que haces a King Kong, ya, pues no, nunca existió. Pero los dinosaurios existieron. Y Jurassic Park, la novela está basada en mucha ciencia. Hay una investigación, hay ingeniería genética para atraer a estos seres, ¿no? Que están extintos hace miles de millones de años. Entonces, si tienes la capacidad de poder hacer una película basada en buena ciencia, yo creo que quedaría mucho mejor y deberían hacer un esfuerzo para ello. Y eso, Interestelar, ¿por qué existe? Porque hay un público
no tal vez en el Perú, pero en general en el mundo hay un público de interés científico que está creciendo. Están creciendo las películas de ciencia ficción, aumenta el interés, a la vez que aumenta el interés por las pseudociencias, como la ufología, también aumenta el interés por la ciencia de verdad. Claro. Y a veces se pasan de equipo, ¿no? La otra vez vi no sé si has visto esos programas de alienígenas ancestrales, sí, ¿no? Que es un desastre en el History Channel, ¿no? Es un McDonald's del conocimiento. La otra vez vi un documental que se llama Ancient Aliens Debunk, ¿no? O sea, como desmintiendo a los alienígenas ancestrales, un documental que es libre en YouTube, que dura 3 horas. Y el pata que lo digamos, hace, era un seguidor de los alienígenas ancestrales. Se vio todos los documentales, se compró todos los libros, estaba convencido de que estábamos siendo visitados o que habíamos sido visitados y que por eso existen las tecnologías de las culturas antiguas. Pero él comenzó a cuestionar. Primero fue una cosita y ahí averiguó y se dio cuenta que era mentira, que las piedras sí se pueden cortar sin rayo láser, etcétera, ¿no? Entonces comenzó a averiguar y de ahí, acá han mentido, en realidad esta cultura fue, digamos, en otro momento, etcétera. En realidad estas piedras no eran sino que estas piedras son de acá arriba y las robaron, y bajaron rodando, etcétera. Entonces comenzó a desmentir por otra y se sintió estafado. Porque claro, imagínate creer en algo por tanto tiempo, invertir tanto tiempo. Entonces, mucha gente simplemente decide no investigar y seguir creyendo lo que cree, como en el caso de muchos religiosos, por ejemplo, que prefieren no cuestionar. Pero él no, él continuó cuestionando y al final hizo un documental, hizo un libro y todo, y es sistemático, o sea, destruye punto por punto. Entonces, claro, si tú crees en la teoría de los alienígenas ancestrales, tienes que, si eres un académico, y yo creo que tienes la responsabilidad, ¿no? Si con conocimiento es confiable, de revisar la mejor crítica a tu teoría. Igual, si eres científico, la mejor crítica a tu ciencia, ¿no? Digamos, la mejor crítica al método científico, ¿no? Puedes leer a Popper, por ejemplo, o a Bunge, que te gusta tanto, ¿no? Que también hacen la labor de crítica del método científico, ¿no? No solamente del contenido, ¿no? Y es sumamente importante. Entonces, lo que toda persona debería hacer, creo, a la hora de adquirir una nueva idea, una nueva teoría o hipótesis, como quieran llamarlo, es revisar qué persona la ha criticado con mayor rigurosidad o con mayor, digamos, éxito. Y voy a revisar esas ideas y ver si tiene sentido. Y una vez que tengo, digamos, las personas que postulan la teoría y las que hablan en contra de la teoría, ya puedo tomar mi propia decisión, ¿no? Excelente. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con la gente que cultivaba el conocimiento de la astrología. Y hubo un grupo de gente que se dedicó a hacerlo de manera más seria y desarrolló la astronomía. Claro. Entonces, muchas veces se dice, no, bueno, no le tiran piedras a la astrología, pero bueno, fue un semillero de gente muy seria. Entonces dicen, pucha, que la astrología fue la protociencia de la astronomía. En el caso de la ufología, ¿podrías abrirle un poquito la puerta y darle cabida y decir, no necesariamente puede ser ufología, en todos los casos, puede ser una protociencia a futuro? Sí, ¿Lo has pensado alguna vez eso? Lo que pasa es que ya se creó la astronomía, ¿no? Claro. Y ya existe la exobiología, la astrobiología, ¿no? Entonces, esas son las ciencias, y esas ciencias parten de la biología. Claro. Y ahora estamos en una época donde ya el método científico tiene ya 500 años. Y no ha cambiado mucho en los últimos 300 años, en realidad, ¿no? Cuando ya se afina mucho más con Newton. Entonces, ya hay todas estas ramas de la ciencia, ¿no? En el momento que surge la astronomía, no había astronomía pura, solamente había astronomía mezclada con astrología, o sea, no había una distinción, ¿no? Igual pasaba con la filosofía, cuando no había ciencia. Habían ideas científicas dentro de la filosofía y otras ideas no tan científicas, como los filósofos que hablan de lo sobrenatural o los filósofos dualistas, como Descartes, por ejemplo, ¿no? Pero también Descartes tiene escritos muy científicos, por otro lado, ¿no? Reduce el alma a solamente la glándula pineal, ¿no? Y de esa manera dice que el resto del cuerpo se puede estudiar mecánicamente, ¿no? Y que los animales, ni las plantas tenían alma,
como pensaba Aristóteles y los griegos, sino que ellos ya no tienen el alma, son mecanismos, ¿no? Entonces Descartes reduce el ámbito del alma a únicamente la glándula pineal y después la patean. Y ya simplemente el alma no es necesaria para ningún neurólogo actualmente para explicar la conciencia, ¿no? Hay muchos misterios, pero no se utiliza el concepto del alma. Yo creo que la ufología es inerte, o sea, puede producir buenas novelas tal vez. Como ciencia ficción. Algunos son estafadores, otros son sinceros con sus creencias, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, esta momia famosa que supuestamente era alienígena, y Maussan, que es un periodista mexicano, que es un conocido estafador. Es un peligro que estos pseudoperiodistas y pseudocientíficos compren estos artefactos o, en este caso, estos restos de esta momia Nazca y la mutilen, ¿no? Porque lo que han hecho es han cortado, digamos, las falanges, o sea, los dedos exteriores, y han cortado acá para que parezca que tuviera 3 dedos más largos, igual con los pies. O sea, han mutilado esta momia que no es una momia reciente, es una momia Nazca, y la han llenado de polvo para que no se note. Y han hecho un documental, ¿no? Que está en Netflix. Entonces es entretenido el documental, pero no creo lo que dicen. A ver, me hace recordar algo, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la ecuación de Drake acerca de las posibilidades, las condiciones para que pueda existir vida en algún lugar del universo, para ti, ¿qué tan lógico es esa postura de que necesariamente tiene que haber vida y no somos los únicos? Sí, es una ecuación, claro, que no tiene respuesta hasta ahora porque no se conocen las variables, pero si se conocieran las variables tendría una respuesta. Claro. Pero es una manera de pensar y entender las probabilidades de la vida, ¿no? Yo creo que sí debería haber un montón de vida allá afuera. No sé qué tan probable sea la vida humanoide o tan probable sea que esa vida haya desarrollado tecnología espacial. Si las leyes de la física son las mismas en todo el universo, como aparentemente lo son, si la materia, digamos, es común, digamos, la tabla periódica existe en todo el universo, que aparentemente ocurre así, si hay estrellas y galaxias en otras partes, la biología va a ser la misma, y la biología va inevitablemente a generar moléculas complejas en otras partes, tal vez no ADN, pero alguna otra molécula que pueda replicarse y transmitir información. Tal vez hay inclusive varias maneras de producir una molécula que haga esto, no solamente el ADN. Tal vez se puede ser en base a no carbono, sino a silicio. Puede ser que haya vida que tenga otra base y no sea el carbono. Son muchas preguntas. Claro. Yo creo que por lo menos vida a base de carbono debe haber, y probablemente el universo esté lleno de vida. Es más, seguramente haya vida en el sistema solar actualmente. Probablemente hubo vida en Marte, y hay aún vida en Marte porque hay agua líquida que corre de manera subterránea y a veces sale por unos canales y se congela por estaciones en Marte, ¿no? Y han visto canales que han sido erosionados. Ese es síntoma de que ha habido... Hay cañones, claro. Hay valles. Marte tuvo atmósfera y tuvo ríos y lagos en el pasado, y los perdió después. Y hay otras lunas, ¿no? Hay Encelados de Saturno y Europa de Júpiter, que tienen océanos en su interior, ¿no? Entonces ya se han encontrado moléculas complejas, ¿no? en las grietas, en las superficies de estas lunas, ¿no? Probablemente haya vida ahí abajo, ¿no? Tal vez inclusive animales, hayan peces ahí, sí, europeos nadando en el océano de Europa. Es cierto, ¿no? Pero hay que ir con mucha cautela porque no queremos contaminar esa vida, porque si mandamos una sonda que no encuentra vida y contamina Europa, digamos, con vida terrestre, en cadena. De ahí regresamos, ¡ay, qué chévere! ¿No? Está lleno de vida, pero es vida terrestre, contaminado. Claro. A veces a la gente se le ha hecho bastante poco difícil creer que pueda haber vida en otros lugares porque dice, o mucho calor, ¿no? O mucho frío, ¿no? Ricitos de oro, no hay límites, pero hasta que se descubrieron que habían vidas en la boca de los volcanes, ¿no? 3.000, 4.000 grados, los seres extremófilos, dieron la posibilidad de que, puede haber. Pero al mismo tiempo también resucitaron a aquellas personas que decían que la vida podía haber llegado
con un meteorito que había sido descartado porque tenías que pasar por la ionósfera Claro. y tiene como 6.000 grados y eso, no hay ningún animal o ser que soporte eso. Claro. Qué interesante eso. Sí, Así la como hay panspermia. así como hay un avance serio, hay gente que resucita con sus nuevos cuentos. Sí, pero es que no se sabe bien hasta ahora cuál fue el origen de la vida, ¿no? En la Tierra comenzó apenas ser habitable, ¿no? Todavía caían muchos meteoritos y el ambiente estaba enrarecido, pero ahí comenzó la vida, ¿no? Y no se sabe si es que la vida surgió en la Tierra o fue importada, ¿no? Y cayó un meteorito. A la hora que hicieron los análisis, al principio se pensaba que el meteorito se incineraba por completo, pero si tú tienes un meteorito con determinada masa y entra en determinado ángulo y se incinera, Sí. claro, o sea, en la parte de atrás del meteorito hay materia que no llega a temperaturas extremas y podría sobrevivir ahí, vida, ¿no? En el meteorito, tal vez no un animal, pero sí bacterias Una bacteria que a de la todas postre maneras. podría ¿no? desarrollarse. Entonces tienes bacterias y vida en los extremófilos que me decías, en las profundidades del mar, en las mesas betas Sí. oceánicas, y también Europa debe tener esas emanaciones con materia compleja, con aminoácidos complejos, que son los bloques de construcción de la vida, ¿no? Entonces están todas las condiciones. Tienes la temperatura que no requiere de la zona de residuos de oro, o sea, puede surgir una luna Exacto. que está calentada por la fricción que genera a la hora que rota por el planeta. O sea, la fricción del planeta, por ejemplo, eso se piensa que pasa con Europa, ¿no? Que el centro de Europa está siendo aplastado y jalado por la gravedad de Júpiter y eso mantiene al centro caliente que irradia y derrite, digamos, el agua hasta la superficie que está ya expuesta al espacio y que está congelada, ¿no? Lo que estamos hablando de repente, si no lo hubiéramos argumentado, bueno, no tenemos nada que mostrar, ¿no? Pero por lo menos tenemos un marco lógico, hecho que no nos hace ufólogos, por supuesto. 3 características para ti de la ufología. ¿Características en qué sentido? O sea, lo más distintivos que tú notas en un ufólogo. En el sentido, hasta yo diría... Los ufólogos normalmente creo que pasa mucho con las pseudociencias en general, se nutren del misterio y no quieren soportar la incertidumbre. Porque hay incertidumbre, o sea, hay muchas probabilidades desesperan. de vida y también piensan que puede haber, o sea, porque el universo es enorme, entonces lo más probable es que, yo creo que es probable que nunca encontremos vida o que nunca encontremos vida inteligente. Seguramente vamos a encontrar vida microbiana, yo creo que vamos a encontrar vida microbiana en el sistema solar, me parece, podría apostar, no lo sé. Pero vida inteligente me parece que probablemente nunca encontremos, porque el universo es enorme, está todo bien lejos. Por ejemplo, el Sol, la Luna está a un segundo luz de la vuelta de la esquina, el Sol está a 8 minutos luz, que es mucho, mucho más lejos, ¿no? Marte está a 30 minutos. Bueno, ahora vamos a acercarnos un poco más, pero más o menos media hora. Y Alfa Centauro, que es la estrella de la vuelta de la esquina, está a 5 años. 4.7. 5 años. Y Voyager, que comenzó digamos, a viajar a una velocidad de meteorito, ¿no? No creo que es 40.000 kilómetros por hora, ni siquiera ha dejado el sistema solar. O sea, está en el cascarón, está en la nube de Oort, ¿no? Entonces es bien grande el universo. Claro, lo que dicen los ufólogos es que los extraterrestres tienen una tecnología que no hemos descubierto para viajar rápido en el tiempo o en el espacio o para teletransportarse. Entonces tienen muchas y son alimentados básicamente por la ciencia ficción, ¿no? Entonces los ufólogos tienen la característica primero de no buscar evidencia, digamos, científica, sino más bien evidencia anecdótica. Y se basan en los anécdotas, se generan círculos, entre ellos conversan y cuentan sus experiencias, ¿no? Y bastante abusan de la falacia de la autoridad, ¿no? Lo dijo tal aviador, ¿no? Él, que eres un experto. Y buscan codearse con los científicos, ¿no? Entonces buscan, por ejemplo, al presidente de la Asociación Peruana de Astrología, por ejemplo, para que exponga ahí, ¿no? Y muchos les dan cabida, ¿no? Claro, uno puede ir a un debate, me invitan, yo voy feliz a un debate, pero yo no voy a ir a promover una teoría en la que no creo, ¿no?
Entonces tienen esto, ¿no? De seguir la autoridad, buscar científicos que de repente digan que debería haber vida allá afuera, o seguramente, como Carl Sagan pensaba, inspiraba a las personas, pensaba que debería haber vida afuera, pero debería haber vida afuera, existe de todas maneras, y de que existe inteligente, y que nos han visitado, y que además han contribuido a construir Machu Picchu, y que los incas en realidad no pudieron hacerlo porque eran muy brutos. Yo no me la creo. Yo tengo confianza en los antiguos peruanos y confianza en la humanidad, y se explica a lo que estudias la historia, que había un desarrollo. Se entiende cómo construyeron las pirámides, tal vez no cada detalle, pero se sabe más o menos cómo lo hicieron. Claro, lo que tú dices, ¿no? Es un problema también de la pseudociencia de manera general, es el invertir también la carga de la prueba, ¿no? Demuéstrame que esto no es cierto, te dicen, ¿no? Y a veces uno se la come, por no saber justamente la cuestión filosófica. Mira, prácticamente el 50% de los estadounidenses creen en los alienígenas, ¿no? Es un público cautivo muy grande. ¿Cuántas personas creen en la ciencia o pueden defender la teoría evolutiva o saben, no sé, siquiera que la Tierra da la vuelta al Sol en un año? A veces ni siquiera saben cosas básicas, ¿no? Y sí hay un interés por estas cuestiones ocultas. Claro, es como un padre, ¿no? Es como que a veces algunas personas pierden la creencia en Dios, pero pasan a la creencia de los alienígenas, ¿no? Que son como hermanos mayores o como padres que nos están cuidando, nos protegen, nos dan la tecnología. Sí, se mudan de casa, ¿no? Hay esa mudanza, ¿no? Se mudan de casa. Pero por lo menos el tema de los alienígenas es algo que puede ser falseable. O sea, está más pegado a lo científico. Y claro, no se apela tanto a la fe a veces. Por eso que hay ese auge. O sea, hay un auge de la tecnología y de la ciencia, hay un reconocimiento, creo que el público en general, que la ciencia funciona, y por eso que la ciencia por eso que las personas quieren apegarse a la ciencia, y si eres pseudocientífico, quieres validarte mediante la ciencia, quieres dictar en universidades, quieres invitar a científicos para que te soporten, etcétera, ¿no? Muchos científicos no atracan, otros sí. Y básicamente esta, digamos, literatura o estos programas se venden a personas no expertas. Entonces tú identificas a los pseudocientíficos porque están rodeados de gente no experta. Se mueven en ambientes de público en general y buscan vender una idea que normalmente va con un producto, ¿no? Entonces te venden, digamos, paseos a Chilca para que veas a los ovnis, ¿no? Y de ahí bajas y compras tu helado ovni, ¿no? Yo una vez fui y pregunté, dije, oye, en realidad tú has visto algo... ¿Fuiste a Chilca? Sí, siempre paso por Chilca cuando voy paré a comprar helados y le pregunté a la señorita y oye, acá un marciano pidió. Claro, pedí un helado marciano. Entonces le pregunté, le dije si había visto algo, a un ovni, y me dijo, bueno, a veces viene la gente acá a ver, no sé qué, pero pregunté si ella misma había visto, y dije, bueno, no, me costó, y al final aceptó que ella nunca había visto un ovni, pero que me dijo, a mí no me conviene, porque vienen acá todos estos grupos a comprar helados y vienen a hacer paseos y se quedan en la punta del cerro. Genera un comercio local. No sé si viste este reportaje en donde de Google Earth habían pescado, sorprendido a la gente haciendo los geoglifos, pues, en los campos, ¿no? En Inglaterra. Ponían una estaca en el centro, una cuerda, de la manera que no se rompiera. Y hacían así, sí. Y no se les informaron a algunos ufólogos de esa zona, pues, ¿no? Entonces, le hicieron el caballo de Troya, este es un mensaje, dijeron, ¿no? Y una de las cosas que habían puesto era este personaje de, ¿cómo se llama? Se me fue. Estos videojuegos antiguos, Pac-Man. Habían puesto uno de los muñequitos, ahí, pues, a ver si se la comen, pues, ¿no? Y unos tipos en la conferencia dice, ¿no? Este es un mensaje. Era tipo que no te dicen de una teoría superior a la relatividad, no, te dicen salvación, amor y cosas así. Y presenta, pues, ¿no? Esto no puede ser natural, es muy caprichoso. Claro. Y en plena danza, pucha, le sacan la máscara, pues. Lo habían hecho a propósito. Y es una manera muy interesante de desenmascarar haciéndolo masivo. Yo creo que eso deberíamos aplicarlo, lo que tú me decías, ¿no? Este tipo de los cazadores de ovni, ¿no? Extraterrestres ancestrales, es muy interesante desenmascarar y hacer... Es que cuesta porque tienes que averiguar realmente
digamos, cómo eran los incas y cómo construían, etcétera, ¿no? Claro, Y claro. cuáles son las técnicas de cortar una piedra, de trasladarla, de construir en piedra, ¿no? Es cuestión de estudiar la época neolítica, ¿no? De todas las culturas. ¿Cómo fueron? Y no es que los incas eran los únicos que podían juntar piedra con piedra y no entraba ni un pelo. Eso lo han hecho muchas culturas, ¿no? Acá también nos mentimos, Exageramos ¿no? también. Nos mentimos. Claro, son grandes obras, pero tampoco son perfectas, ¿no? Los techos son de paja. Nunca supieron hacer techos de piedra, ¿no? O bóvedas, por ejemplo, ¿no? O sea, es una arquitectura buena, pero tampoco no es la más avanzada, ¿no? Y lo que es sorprendente es que lo hayan hecho en el lugar donde lo han hecho, que es en los Andes de Sudamérica, una época en la que esa cultura está bastante aislada, ¿no? Es distinto que sea pues en África o en Asia o en Europa, que había una interconexión entre culturas y se pasaba la tecnología de un lugar a otro, ¿no? Acá no hubo eso con el antiguo peruano, ¿no? Ese es el logro, ¿no? Y decir que en realidad no fueron ellos, que fueron los alienígenas los que, no, en realidad, en todo caso, yo prefiero creer que los antiguos peruanos eran más inteligentes que lo que somos ahora, inclusive, en muchos casos, ¿no? Víctor, tú has estudiado psicología, has hecho una maestría en historia de la filosofía, ética aplicada en la Universidad de Australia, me parece. Haces divulgación científica en internet. No sé, eres perseguido por las religiones, no sé. ¿Qué es lo que sigue? Eh, bueno, estoy sacando otro libro, mi tercer libro. Quiero continuar con La Manzana, hasta donde pueda. Ahora voy a sacar, creo que cada semana me ocupa demasiado. También soy director de la Sociedad Secular Humanista del Perú, para que se hagan miembros, ¿sí? Si quieren, me pueden escribir y pueden postular para hacerse miembros, es gratis, no hay ningún problema, tenemos reuniones de miembros. ¿Cuáles son los requisitos para integrar la Sociedad Secular Humanista? Tienes que leer lo que es el humanismo secular, si estás de acuerdo, te mando un link. Es abierta para todas las personas. Sí. Hubo una persona que se inscribió y ahí se dio cuenta que no era lo suyo y ahí se retiró, ¿no? Pero los demás han quedado y están muy contentos. Hay como 130 miembros actualmente. Tenemos actividades de divulgación también y eventos abiertos al público donde va todo el mundo, donde van la gente que nos critica también. Y tenemos eventos únicamente para miembros, que son las parrilladas humanistas, una vez al mes, donde es una ventaja, es muy cómodo, digamos, llegar a un ambiente donde hay 30 o 40 personas, donde todos piensan como uno, ¿no? Una secta. O un club, quiero llamar un club. Porque un club es eso, un club es un lugar donde todos piensan parecido o realizan la misma actividad, ¿no? O tienen un elemento que los une, por ahí. Hay personas que de repente les va a encantar toda la conversación que hemos tenido. Pucha, que tenemos para hablar de madrugada y todo eso, pero el tiempo se nos va. Y hay gente que se va a quedar así, prendida de lo que acabamos de decir. Sí. Y en la calle te dicen, ¿sabes qué? Víctor, yo te sigo, yo La Manzana es ética, yo estoy en el colegio, te dicen, ¿cómo me inicio? Dime 3 libros que me recomendarías, pero no me quiero desanimar, o sea, quiero entenderlo. ¿Qué libros le recomendarías? Habría que preguntarle qué ciencia le interesa, ¿no? Me interesa lo que has hablado. Te digo. Bueno, ¿cuál programa habrá sido? Pero lo mejor es recomendar libros de divulgación. Uno de los libros que más me gusta es el que mencioné, La magia de la realidad. Me encanta. Siempre compro más de esos libros. Cuando puedo los regalo a una persona que sé que se está iniciando y que necesita esa motivación, ¿no? La magia de la realidad es un buen libro. Después, bueno, si ya puedes avanzar un poco más y ya tienes cierta base, tal vez El gran diseño de Stephen Hawking. También me gusta mucho porque habla de la historia de la filosofía y la historia de la ciencia también, ¿no? Cualquier libro de Carl Sagan, ¿no? Ahí sí puedes coger el Palio Punto Azul o el mismo libro Cosmos, que es un buen complemento para la serie, porque puedes ver la serie y de ahí leer el capítulo correspondiente, tienes más información y más referencias a cada uno de los 13 capítulos de la serie Cosmos, ¿no? ¿Cómo se llega a tu página? Entra al Google. Manzana Escéptica, lo googleas, estamos en Facebook, pueden ver los programas en YouTube. Excelente. Y para finalizar, Víctor, ¿no? ¿Qué le dirías a todos los peruanos que en algún momento cuando salga la publicación te van a leer? Voy a citar tu nombre, un agradecimiento tremendo por lo que estás haciendo, porque más que nosotros también es qué cosa le vamos a dejar a los chicos que vengan más adelante, ¿no? ¿Qué hicieron, no?
qué esfuerzos se hicieron, y eso tiene que quedar en algo sistematizado, ¿no? En tu caso, lo que estás haciendo, tus libros, tu página, lo que se hace acá. ¿Qué mensaje le darías a la gente que en un momento te va a leer? Te va a leer a través de repente, se entra primero por acá o viceversa. ¿Qué les dirías a la gente? Me dijo la cámara, ¿no? Bueno, que no se desanimen, que, digamos, la ciencia trabaja todos los temas, o sea, todos los ámbitos se pueden estudiar de manera científica y obtener resultados que valgan la pena, ¿no? No es una cuestión especulativa. La ciencia promete y cumple, creo, a comparación de las pseudociencias que a veces prometen y uno se queda decepcionado, ¿no? Pero la ciencia sí produce tecnología que es válida y uno puede aportar en cualquier rama de la ciencia. Entonces lo importante es que tal vez lo tuyo no sea la ciencia, tal vez sea más el arte, pero es importante que puedas explorar, ¿no? Que los peruanos se den el lujo de explorar las diferentes digamos, carreras y no solamente escoger administración porque piensan que les va a dar más dinero, porque piensan también en su felicidad. Yo sé que hay casos que es muy difícil, los padres a veces quieren que los hijos sean abogados o sean médicos y los presionan a que sean determinada carrera, pero si hay la posibilidad de elegir y de pelear un poco por lo que les gusta, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo, ¿no? Porque el país necesita científicos, hace falta en el Perú crear tecnologías para crecer, para ser más inteligentes, más educados, para no dejarnos guiar por las pseudociencias, y a veces te puede salvar la vida, digamos, elegir un buen médico, te puede ahorrar plata a la hora que compras una buena lavadora, ¿no? ¿Vas a confiar en el vendedor de la lavadora o vas a tú revisar qué lavadora es mejor en una fuente objetiva, ¿no? Entonces sirve para todo. O sea, el estudio de la filosofía y la ciencia sirve para todo. Y específicamente, si te interesa una ciencia en particular, yo creo que, y se te sorprende y te asombra, yo creo que deberías dedicarte a eso, justamente, porque esa va a ser la motivación que te va a hacer sobresalir en esa rama. Si tú estudias a una profesión que no te motiva, que no te asombra, que no te llama, y estudias administración, por ejemplo, siempre me agarro con la administración porque es la más popular, no digo que no tengas vocación para ser administrador, pero si estudias administración únicamente por la plata, no vas a ser un buen administrador, estás perdiendo tu talento, por ahí que hubiera sido un buen biólogo, no sé. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por el tiempo que me has dado, que es bastante, me estoy aprovechando. No, por favor. Y bueno, déjame aprovecharme porque voy a hacer que me firme el libro, que más que el precio ha sido la emoción que tú dices, ¿no? De buscar un texto que me guste. Este libro habla acerca de la ética, en cuanto a la ciencia debería intervenir en modificar a la genética humana. ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios que hemos obtenido cada vez que la ciencia ha intervenido en una mejora en la biología del hombre? Y siempre hay oposición. Y esa gente que se opone al final utiliza lo que hace la ciencia. Así que no se asombren que en este libro deslinden con eso de manera bastante fundamentada. Muchas gracias por habernos escuchado, y ya va a salir una publicación, ¿no?, acerca de la divulgación de la ciencia acá en el Perú. Chao, nos vemos.